Fin de una era. Cuando vi los resultados de lo que fueron las elecciones más tristes desde el año 2002, no me sorprendió que el oficialismo perdiera, pero sí me sorprendió el nivel récord de abstinencia que hubo, más allá de la pandemia y de la crisis económica. Sean sinceros, ¿a ustedes no les dio una p*** extraordinaria tener que ir a votar? A mí sí, y siempre voté con entusiasmo, ¿eh? Es entonces que pensé a pensar por qué se dio este nivel de abstinencia. Lo pensé primero desde la crisis económica. La gente está descontenta, no quiere ir a votar, fue la excusa del oficialismo, ¿no? Pero me di cuenta más temprano que tarde que eso no es una excusa para la no participación de la gente en la democracia, que tiene que ver ir a votar con la economía. Después lo pensé por el lado de un agotamiento de los partidos tradicionales. Tal vez la gente se cansó de votar siempre lo mismo y quiere un cambio. Pero la aparición de una tercera fuerza que sacó un 13% me habla de otra cosa. No necesariamente de un síntoma de abstinencia por agotamiento. Después se me ocurrió pensar en una frase que vengo escuchando hace tiempo y que nunca me había terminado de cerrar. Votando no cambiamos nada. Suena lógico, ¿no? Si votando no cambiamos nada, ¿para qué votar? Problema resuelto. Bueno, gente, esto ha sido todo. Denle like al video, muchas gracias, suscríbanse y gracias por asistir. Pero pará, ¿se supone que en una democracia representativa es el voto ciudadano lo que guía el rumbo político? Y más en una elección legislativa, porque el Congreso de los tres poderes es el que representa al pueblo de forma directa. Y si votar es la acción de hacer oír la voz ciudadana, pero votando decimos que no cambiamos nada, entonces la cuestión de fondo debe estar en la ciudadanía en sí. Así que me puse a leer sobre la historia de los derechos políticos, a ver si encontraba algo que me ayude a aclarar un poco el panorama. Y más temprano que tarde me di cuenta de algo muy importante. Nadie jamás me dio una definición de lo que es ser un ciudadano. En la secundaria me dijeron que los ciudadanos son los sujetos de derecho político, o sea, todos. Pero resulta que no siempre los sujetos de derecho político tienen la capacidad de hacer valer esos derechos que supuestamente tienen. Resulta que en la vida real, más allá de lo que esté escrito, hay muchas trabas para acceder a los derechos. Hay muchas trabas para hacer valer verdaderamente la ciudadanía, si es que se quiere entender así. ¿Y entonces qué pasa ahí? ¿Las decisiones recaen en la gente o en los políticos? ¿La democracia es participar en la toma de decisiones o meter en la urna una feta de salame que sé que guardaste específicamente para ese propósito? No me mientas. Posta, qué vergüenza desperdiciar comida. Fue muy difícil investigar sobre el tema, porque la definición de ciudadanía mutó a lo largo de la historia, adquirió diferentes definiciones, y siempre las definiciones dejaron un espacio en blanco al final para ser interpretadas como cada quien quiera. Y para suerte o desgracia del que le toque, a mí me encanta interpretar las cosas a mi manera. En este video vamos a hacer un recorrido completo por la historia argentina, con una visión lo más objetiva posible para abarcar todos los aspectos ideológicos. Costó mucha lectura, mucho trabajo, mucho análisis, mucha colaboración, pero creo que esto por fin da con la cuestión de fondo que se nos escapa para entender la realidad que nos toca vivir. Así que hoy, mis conciudadanos digitales, los invito a preguntarse conmigo y en voz bien alta qué significa ser ciudadano. Es una de las responsabilidades mayores que tenemos como ciudadanos. Es el derecho legal que tiene cada ciudadano. Uno es ciudadano no solamente con el acto de ir a votar, pero el acto de ir a votar forma parte de ejercer la ciudadanía. Asegura la participación del pueblo. Creo que más participación, vamos a decir. El tema de que el ejercicio del voto sea una de las pocas formas directas en que los ciudadanos pueden ejercer la democracia, digamos, también me parece
pobre. Elegir lo que uno le parece que está bien, aunque no sea a veces lo que todos piensan. Digamos que es importante tener a alguien que te pueda representar en lugares donde claramente uno no tiene tiempo como para poder... La importancia de ir a votar es que todos los ciudadanos tengan el derecho a elegir a sus representantes. Se inventó un concepto de que debería ser participativa. No, la democracia tiene que ser totalmente representativa. Si no, todos tenemos opiniones y en opiniones todos tenemos razón. En agosto de 1776, el rey Carlos III de España creó el Virreinato del Río de la Plata, en territorio que antes era del Virreinato del Perú. Por esa época, Buenos Aires era una ciudad chiquitita con puerto, y la importancia que tenía para España era que desde el puerto se podía cargar una parte de la plata que se extraía desde Potosí, de forma más o menos legal. Las relaciones políticas de los virreinatos españoles funcionaban de una forma muy particular. Los cargos de alto poder solamente podían ser ocupados por personas llegadas desde España. Ningún criollo podía acceder, por ejemplo, a una gobernación. El único lugar en donde los criollos, o sea, los hijos de españoles nacidos en suelo americano, podían acceder a un cargo político era en el cabildo. Los cabildos eran instituciones municipales en donde se tomaban decisiones muy puntuales de la región a la que pertenecían. Tenían poder de policía para impartir el orden en las calles, a la vez que servían de tribunal de primera instancia para lo criminal, aparte de hacer normas como por ejemplo inspección de mercados, control de precios e inspecciones de sanidad. Era la sede de primera instancia del poder del Estado. Para llegar a participar del cabildo, uno debía ser vecino. Y no significa lo mismo que ahora. Vecino era aquel hombre y jefe de familia que además de vivir en la ciudad, debía poseer caballos, armas, esclavos y no debía ganarse la vida realizando trabajos físicos como por ejemplo ser artesano. Solo los mejor acomodados llegaban a ser consejiles estables. Los que no eran tan acomodados podían participar, pero solamente en las reuniones que eran de cabildo abierto, es decir, cuando ocurría algo importante que requería consultar al conjunto de los vecinos. Y tenía que ser algo fuera de lo común, extraordinario. Esto quiere decir que durante el periodo colonial los derechos políticos estaban restringidos por lugar de nacimiento y riqueza, y solo se podían ejercer a nivel absolutamente local, porque las decisiones de verdad venían de España como órdenes del rey. Eso fue hasta que Napoleón rompió todo. El 25 de mayo de 1810 se armó la revuelta porque resulta que Napoleón había invadido España, el rey Fernando VII estaba preso, el virrey Cisneros no representaba a nadie, los porteños habían podido rechazar 2 invasiones inglesas, bueno, se entiende, era un bardo. Lo que pasó el 25 de mayo de 1810 fue un traspaso de poder del virrey a la primera junta, integrada por vecinos. Sin embargo, hace falta aclarar que si bien para esta fecha ya se estaba formando conciencia de una cierta identidad rioplatense, todavía se estaba muy lejos de pensar al virreinato como un territorio desligado de España. En ese momento, una gran parte de la gente esperaba poder volver a la normalidad porque ya habían pasado guerras y disputas antes y una más no hacía la diferencia. Pero otros, más visionarios, veían la oportunidad de crear algo más grande, al margen de la autoridad europea. Es así que un grupo de valientes se lanzó a la conquista de la libertad. Por supuesto, estoy hablando de la Asamblea del año 13. En 1813 se celebró la Asamblea Nacional Constituyente y Soberana, con el objetivo de intentar redactar una constitución en nombre de la soberanía del pueblo. Igual, ojo, esto sigue siendo antes de la Declaración de la Independencia. La Asamblea del año 13 tomó varias decisiones importantes, como por ejemplo abolir la tortura y los títulos de nobleza, pero es más conocida por decretar la libertad de todos los indios y esclavos de todo el territorio del virreinato. Y hace falta detenerse en este punto porque es con la Asamblea del año 13 que vemos aparecer por primera vez la doble vara de la ley y el Estado. Si bien era cierto que la esclavitud y el servicio personal de los aborígenes estaban abolidos, la norma jamás se llegó a aplicar. Y las veces que sí se aplicó sobre los esclavos negros fue para que prestaran servicio militar en las campañas de independencia primero y en las guerras civiles internas después. Quienes antes eran propiedad privada pasaron a ser propiedad del Estado, alegando que eso era la libertad. Fue también a partir de la Asamblea del año 13 que se empezó a utilizar el gentilicio argentino, del latín argentum, haciendo referencia al Río de la Plata, pero aplicado a todos los habitantes de lo que había sido el virreinato. Esto anticipaba no solo la pretensión de Buenos Aires de continuar controlando todo el territorio de forma unitaria para imponer el libre comercio,
sino que marcaban la necesidad de encontrar una identidad común hacia dentro del territorio, una identidad común que había que fabricar. Acá yo elijo prestar especial atención a cómo la Asamblea del año 13 obró en nombre de la soberanía del pueblo, viniendo de una participación política restringida. Al expresarse en esos términos, está dándole fuerza política a una base popular, reconociendo su derecho a la soberanía, pero hay un hueco en el planteo. Si la toma de decisiones se hace desde Buenos Aires hacia el interior de forma unitaria, pero se le dice argentino a todos los habitantes del interior de lo que era el ex virreinato, entonces el pueblo son solamente los vecinos porteños, son los criollos ricos de todas las provincias, son todos los habitantes del ex virreinato de todas las etnias recién liberadas. ¿Qué es el pueblo? Bueno, esto es lo que se empezaron a preguntar los intelectuales en torno al 1830 para definir la idea de nación argentina. Ese grupo de intelectuales fue lo que se conoció más tarde como la generación del 37. Por un lado, y ya desde la declaración de la independencia, muchos de ellos defendían una conceptualización orgánica de nación. Esta conceptualización orgánica viene de la línea del filósofo alemán von Herder, que entendía a la nación como un ser vivo de existencia cultural. La nación se formaba en torno a la cultura, el desarrollo y la historia comunes, a la vez que a una lengua común. En el caso de Alemania, el alemán; en el caso del virreinato, el español. Los que defendían la postura orgánica defendían que los miembros de una nación solamente podían alcanzar su libertad y su realización personal estando al servicio de una nación con una necesidad de Estado propio. Por otro lado, otro grupo de intelectuales estaba más de acuerdo con una idea funcional de nación, más en línea con lo que pensaba el filósofo inglés John Locke. Esta idea funcional entendía a la nación como un espacio donde se concretaban valores universales, con el objetivo explícito de fundar un Estado liberal. En pocas palabras, ya en 1813 se pensaban dos modelos opuestos y complementarios de pensar la nación. Un modelo orgánico, referido a la identidad nacional como tal, como sujeto nacional, y un modelo pragmático, funcional, que piensa la nación como un artefacto al servicio de la vida política. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero más allá de la identidad nacional, las instancias de participación política se fueron agotando a medida que los caudillos gobernadores iban acaparando influencias. Mientras tanto, las únicas instancias de participación ciudadana real eran los congresos y asambleas provinciales, con cargos que seguían siendo elegidos y ocupados por los más ricos. Con esto pretendo dejar en claro algo. No es lo mismo referirse a la gente como pueblo que referirse a la gente como ciudadanos. El filósofo Jean-Jacques Rousseau, francés muy influyente del siglo XVIII, escribió un tratado político de título El contrato social. En este tratado intentó exponer la naturaleza de la sociedad en su conjunto, las relaciones de poder entre gobernantes y gobernados, particularmente haciendo foco en los roles de cada uno, con el objetivo asumido de tratar de beneficiar al conjunto de la sociedad. Se puede definir la sociedad, según lo que dice Rousseau, como un juego de suma cero en el que todos tienen que poner algo de sí mismos y todos salen beneficiados por igual, como si fuese un contrato entre partes. De ahí el título. Cada uno pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general y cada miembro considerado como parte indivisible del todo. Este acto de asociación convierte al instante a la persona particular de cada contratante en un cuerpo normal y colectivo, compuesto de tantos miembros como votos tiene la asamblea, lo cual recibe de este mismo acto su unidad, su yo común, su vida y su voluntad. La persona pública, que se constituye así por la unión de todas las demás, tomaba en otro tiempo el nombre de ciudad y hoy el de república o cuerpo político, el cual es denominado Estado cuando es activo. En cuanto a los asociados, estos toman colectivamente el nombre de pueblo y particularmente el de ciudadanos como partícipes de la autoridad soberana y súbditos por estar sometidos a las leyes del Estado. Tomando lo que dice Rousseau, podemos definir al ciudadano como aquel que goza de participación política completa, con el conjunto de derechos, deberes y garantías reconocidas por el Estado.
Cuando existe una restricción que impide la participación en la vida política y el acceso al amparo del Estado, en un sistema de gobierno que se dice representativo, que aboga por un ideal de nación inclusivo, entonces se puede decir que hay un límite al ejercicio de la ciudadanía. Y el habitante del territorio que no puede ser un ciudadano, solo puede ser un súbdito. Entre 1776 y 1860, el límite entre ciudadanos y súbditos estaba definido por la riqueza. Por supuesto, cabe aclarar que este periodo está asignado por constantes cambios de influencias, un estado de guerra permanente y la ausencia de una autoridad central legítima que sea capaz de ampliar la base de derechos políticos ciudadanos. Sin embargo, más allá de las diferencias políticas, había ya un criterio primario de identidad nacional que de a poco se iba imponiendo. Es por eso que la utilización de la palabra pueblo para referirse al núcleo de la razón de soberanía nunca fue algo casual ni inocente y siempre dejó el campo abierto para la redefinición de lo que es el pueblo. En palabras de Fernando Savater, podemos pensar que el pueblo es el nombre ponderativo que damos al conjunto de los ciudadanos, pero la cosa no es tan sencilla. Hay importantes diferencias. La primera es que los ciudadanos pueden ser malos, buenos o regulares, mientras que el pueblo siempre es bueno por definición. Todo pueblo es el pueblo elegido, la comunión de los santos. Los atropellos cometidos por los ciudadanos son delitos o crímenes, los que se cometen en nombre del pueblo y los representantes del pueblo acogen como suyos son hazañas o simples excesos de celo, de cuyos daños tienen la culpa, claro, los enemigos del pueblo. En el mejor y más leve de los casos, denominar pueblo al conjunto de ciudadanía es una licencia poética aceptable, a veces algo cursi, como llamar corcel a un caballo. Pero no conviene abusar. Los que siempre llaman corceles a los caballos, aunque sean percherones, no les tendremos por poetas sino por pedantes. Y a los que nunca hablan de ciudadanos distintos, diversos, opuestos y todos con el mismo derecho a hacerlo, sino que prefieren invocar por encima de ellos la voluntad irrefutable del pueblo, a esos podríamos llamarles sin remilgos aprendices de tirano. Un preludio de todo lo que iba a venir. La parte 2 sale mañana.